Hola, yo soy Paola Serna, médica psiquiatra, y hoy vamos a hablar sobre adicciones comportamentales. Cuando pensamos en la palabra adicción, lo primero que se nos viene a la cabeza o a la mente es sustancia psicoactiva, droga, psicofármaco, psicotrópico. Pero no podemos olvidar que ciertos comportamientos también se pueden volver adicciones. Hay dos palabras claves, dos conceptos claves que nos van a hacer pensar que un comportamiento se ha convertido en una adicción. El primero de ellos es la impulsividad y el segundo de ellos es la falta de control. Cuando no tenemos control sobre un comportamiento o cuando lo hacemos de forma impulsiva, podríamos estar pensando en que tenemos un comportamiento adictivo. Las adicciones comportamentales también tienen ciertos sinónimos. Adicciones sin sustancia, adicciones no químicas, adicciones conductuales, y digamos que de esa misma forma se puede denominar el mismo grupo de comportamientos adictivos y problemáticos. Cualquier conducta que genere placer, que active nuestro centro hedónico, nuestro centro del placer, se puede volver una conducta adictiva. Las conductas adictivas o una adicción a un comportamiento es una línea muy delgada, porque hay ciertos comportamientos que nos generan placer y que es natural que nosotros lo hagamos. ¿Cómo un comportamiento natural y normal se puede volver una adicción? Normalmente, para cualquier comportamiento existe una motivación que nos lleve al acto. Pero finalmente, cuando llegamos a tener ese comportamiento de forma impulsiva, aquí estamos hablando de que ya no es un comportamiento normal, sino que somos adictos a ese comportamiento. Como les decía anteriormente, cualquier comportamiento que genere placer, comer, tener relaciones sexuales, comprar, jugar, todos estos comportamientos, de forma similar a las sustancias psicoactivas, actúan en el mismo núcleo en el cerebro que se llama el núcleo accumbens, generando una liberación exagerada de una sustancia que se llama dopamina y de esa forma generando muchísimo placer. Y al generar ese placer, pues se puede volver un comportamiento que a lo largo del tiempo se va volviendo una adicción. Los comportamientos adictivos están clasificados dentro de nuestro sistema de clasificación, que sería el DSM-5, digamos que son un grupo grande de comportamientos, según a lo que yo me puedo volver adicto. El más conocido de todos, el juego patológico, ahorita vamos a ampliar un poquito más sobre este. Tenemos en el segundo grupo a las adicciones relacionadas con las nuevas tecnologías y estaríamos hablando de la adicción al celular o de la adicción al internet. La adicción al internet puede ser global, o sea, al internet como tal, o puntual, que puede ser a ciertas páginas de juegos en línea, páginas de apuestas, páginas pornográficas, redes sociales. Tenemos otro tipo de adicción comportamental que son las adicciones somáticas o asociadas a las necesidades de nuestro cuerpo. El sexo, la comida son necesidades de nuestro cuerpo, pero cuando se lleva a un extremo, cuando se dan de forma impulsiva, de forma compulsiva, se pueden volver una adicción. Tenemos también las adicciones a las conductas socialmente aceptadas, como lo son la dependencia emocional, la dependencia a las compras y la dependencia de esos grupos que generan como motivación, emoción, algunos cultos religiosos que generan como todo este desborde de energía y de placer cuando van allí. Y finalmente tenemos unas adicciones que están en el espectro de la adicción, están en el espectro del trastorno obsesivo compulsivo, en el espectro de la conducta alimentaria, que son la anorexia, que es la adicción a los bronceos, la vigorexia, que es la adicción o la necesidad de cada vez sentirse más musculoso, con los músculos más marcados, y finalmente la dependencia al trabajo. Hoy nos vamos a centrar en algunas conductas adictivas, no podemos hablar de todas porque se nos vuelve algo muy extenso, pero sí vamos a hablar de esos comportamientos que más frecuentemente se pueden volver un problema de adicción. El primero de ellos es el juego patológico, anteriormente conocido como ludopatía. Incluso los pacientes que sufren de esta adicción son mal llamados ludópatas, donde el ludópata tiene una incapacidad para controlar. Por eso les decía ahorita, cuando se sale del control estamos hablando de una adicción. Controlar ese impulso por jugar. Cuando no logra controlar el impulso por jugar,
Esto va a generar que haya una disfunción en muchos ámbitos de su vida personal. Y ahorita cuando hablemos de los criterios diagnósticos del juego patológico, vamos a ver que hasta pérdidas de relaciones afectivas y laborales o académicas pueden coexistir cuando hay adicción al juego. Cuando hablamos de adicción al juego, tenemos que tener presente que debe haber un tiempo estimado, un tiempo estimulado para decir que este paciente es adicto. Y es el mínimo de 12 meses. Y como les decía anteriormente, el control, el descontrol al juego es lo que genera esta adicción asociado a otros síntomas que vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos de adicción al juego, decíamos que son mínimo 12 meses, pero asociados a esos 12 meses de jugar sin control, debe haber otros síntomas asociados. Y ahí vamos a decir, bueno, definitivamente este paciente sí tiene juego patológico, sí tiene adicción al juego. Dentro de las adicciones hay un criterio muy importante que se llama el fenómeno de tolerancia. ¿Cuál es el fenómeno de tolerancia? Algunas personas dicen que, por ejemplo, la primera vez que se tomaron un traguito, unos guaritos, 1 o 2 guaritos, con eso tuvieron para prenderse. La tercera vez, 3, 4 guaritos, con eso tuvieron para prenderse. La quinta vez, 10 guaritos. Entonces lo mismo pasa en la adicción al juego. El paciente la primera vez apuesta poco dinero, pero cada vez debe ir apostando más y más dinero para que le genere ese placer, para que le genere como ese deseo de seguir jugando. Entonces, el primer criterio al que se va a asociar el juego patológico es que el paciente cada vez necesita apostar más dinero para tener la misma sensación de placer que le genera el juego. Otro de los criterios a los cuales se puede asociar la adicción al juego es que el paciente siente mucha irritabilidad, mucho nerviosismo cuando no puede jugar, se siente desesperado, con desasosiego. Ahí estaríamos hablando de los síntomas de abstinencia al juego cuando el paciente no logra jugar. Otro de los criterios a los cuales también se asocia el juego patológico es que el paciente ha tenido múltiples intentos fallidos por dejar de jugar. Esta semana no voy al casino, esta semana no voy a las maquinitas y termina yendo a jugar porque definitivamente la necesidad imperiosa de jugar lo hace tener que ir pues a jugar máquinas o a ir al casino. Y cuando no juega se siente muy triste, se siente con mucho desasosiego. Otro de los criterios importantes en la adicción al juego es que el paciente miente para poder jugar, para que le den dinero, para poder ir a jugar, ir a los casinos, estar allí sentado en la máquina y jugar por el tiempo que sea o hasta que lo pelen y bueno, soy capaz de recuperar. Esa es otra de las síntomas o mentalidades de los pacientes con adicción al juego, y es que juegan como por revancha, ¿cierto? Como, bueno, perdí 200.000 pesos, entonces voy a jugar 100 y así me voy a recuperar los 200 y me voy a ganar otros 200 y ya van a ser 600. Se hacen unos juegos mentales como de revancha, por así decirlo, cuando pierden, que finalmente pues terminan perdiendo muchísimo dinero. Otro de los criterios importantes es que el paciente haya perdido por lo menos una relación significativa, ya sea afectiva, ya sea laboral, ya sea académica, a causa del juego. Y lo otro es que el paciente constantemente y todo el tiempo en su mente está merodeando la idea de juego. Y por lo regular tienden a involucrar a sus familiares en toda su conducta adictiva. Ojo que yo en ningún momento he hablado de cuánto tiempo se queda jugando una persona, cuánta plata pierde una persona, porque hay personas que juegan 2.000 pesos diarios, o hay personas que juegan 1 millón, 2 millones. He tenido pacientes que se han jugado hasta 30 y 40 millones y los han perdido todo en una noche. Entonces, con las adicciones comportamentales, es importante saber que no es cuánto tiempo me gasto yo en esta actividad, cuánta plata, cuánto dinero me gasto yo en esta actividad, sino que esta actividad que tengo se me sale del control. Porque probablemente todos nosotros alguna vez nos hemos sentado con nuestra familia a jugar un partido de remis, o un partido de póker, o de blackjack, y eso no quiere decir que seamos ludópatas. Quizás en algún momento también hemos apostado. Eso no quiere decir que seamos ludópatas o tengamos adicción al juego. Para cumplir con esta enfermedad debemos cumplir los criterios mencionados anteriormente. Esa sería la primera adicción comportamental de la cual les quería hablar, ya que digamos que dentro de todas las que vamos a hablar el día de hoy es la más frecuente. Luego tenemos las compras compulsivas o la adicción a las compras. La adicción a las compras también es una gran problemática, ¿sí? No es tan frecuente como el juego patológico, pero hoy en día con la disponibilidad que tenemos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, que las tarjetas de crédito virtuales, que el crédito a un clic, que yo no sé qué,
Todo esto se va volviendo que la persona, sobre todo que le gusta mucho comprar, vaya perdiendo nuevamente el control. Recuerden que cuando hablamos de adicciones comportamentales, estamos hablando de un comportamiento que se sale de nuestro control. ¿Cómo se manifiesta entonces la adicción a las compras? La adicción a las compras se da en aquellas personas que sienten un impulso imperioso de comprar y compran y compran y compran y compran, pero ojo, la finalidad de comprar no es la de acumular, porque cuando la finalidad es acumular ya no hablamos de un trastorno de compras compulsivas, sino de un trastorno por acumulación. Una de las grandes características de los pacientes que compran compulsivamente o que son adictos a las compras es que por lo regular tienden a gastar más dinero del que pueden en las compras, ¿sí? O sea, se van con una tarjeta de crédito y la fondean y la sobregiran cuando se van a hacer sus compras. Y luego cuando van a pagar, pues obviamente no tienen cómo pagar todo ese dinero y tienden a hacer préstamos con prestamistas, con pagadiarios, con bancos. Entonces son personas que se endeudan por comprar y ojo, como les decía anteriormente, no es por acumular, es simplemente por el placer que les genera la mera compra. Las compras en los pacientes que tienen este tipo de trastorno no son compras planeadas como, ay, yo me quiero comprar un blue jean porque salió de moda los blue jeans ahora bota anchos, bota campana, qué rico, yo quiero estar a la moda y me lo voy a comprar y busco en una página el que me gusta, el que me parece más lindo. No, las personas con compras compulsivas compran por comprar sin pensarlo, sin planearlo. Y ahí está lo que les venía diciendo, que se sale del control. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de estos pacientes? Que compran por comprar, que las compras son excesivas, que gastan más dinero del que puede para poder comprar y que finalmente no necesitan las cosas que están comprando, ¿sí? Entonces recuerden que hay una diferencia grande entre el acumulador. El acumulador le gusta acumular cosas porque después me van a servir para algo, porque con esto puedo arreglar alguna cosa y se llenan de un montón de cosas y no necesariamente las compran, algunos las cogen, las reciclan. Esos serían los acumuladores. Los compradores compulsivos simplemente compran por comprar sin necesidad y sin la finalidad de acumular. Dentro de los compradores compulsivos, y podríamos decir que de casi todos los pacientes que tienen alteraciones o adicciones comportamentales, hay un círculo vicioso. Un círculo vicioso que comienza por una emoción displacentera que me genera como estar sin hacer nada. Puede ser, muchas veces el mal uso del tiempo puede ser un disparador de estas cosas. Entonces estoy aburrido, estoy ansioso, estoy estresado y lo que voy a hacer es, ¿y si me voy para el centro comercial? Entonces luego de pensar, si me voy para el centro comercial, comienza a aparecer como esas ganas y esa urgencia dentro del cuerpo de irse para el centro comercial o de meterse en la página web y ahí comienza el comportamiento. Compra, 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 tarjeta de crédito, creditazo, sobregirado, no importa, compra. Alivia ese malestar, alivia esa sensación maluca que había en el cuerpo y luego viene el remordimiento. Pucha, yo por qué me gasté toda esa plata, yo con qué voy a responder, de dónde voy a sacar para pagar todo esto. Y luego de ese arrepentimiento vuelve nuevamente la sensación de malestar, la tristeza, la ansiedad y finalmente termina nuevamente comprando el paciente. Entonces es como el círculo vicioso de los pacientes que tienen adicciones a las compras. Vamos a pasar a este tema tan delicado, tan arduo, que seguramente muchos de ustedes dentro de sus conversaciones cotidianas con sus pacientes han dicho, es que ese muchachito es adicto al internet, o vea, tiene una adicción al celular. Y es la adicción al internet. La adicción al internet no está propiamente tipificada como tal en el DSM-5 y como les decía ahorita puede ser al internet de forma global, al internet de forma específica o a los celulares, porque ya sabemos que casi todas las personas que tenemos celular pues estamos conectados a la internet todo el tiempo, pudiendo esto generar una adicción cuando se le da un mal uso a este tipo de aparatos electrónicos. Cuando el internet se vuelve una adicción, cuando yo lo comienzo a utilizar de forma desadaptativa. Nuevamente, como lo he dicho en las anteriores diapositivas, cuando se nos sale del control el uso del internet. ¿Cómo se nos puede salir de control el uso del internet? Cuando una persona entra por primera vez a la internet, nunca ha estado en contacto con ella, eso es algo demasiado novedoso, demasiado abrumador, encontrar tantas cosas bonitas, tanta información, tantas cosas tan ilimitadas que generan como una sensación de bienestar,
una sensación de novedad. Incluso las personas que son adictas al Internet, dentro de sus rasgos de personalidad, tienen la gran búsqueda de novedad. Como el Internet ofrece todo esto, paulatinamente, poco a poco, se puede ir generando esa adicción al Internet, a las páginas de Internet, que finalmente se puede desbordar y volver un gran problema. ¿Por qué el Internet se puede volver una adicción? ¿Por qué el uso del celular se puede volver una adicción? Por varias cosas. Primero, la información que está en el Internet puede ser muy estimulante, supremamente estimulante. Anteriormente, tener acceso a Internet era muy costoso, pero hoy en día los planes de datos son supremamente baratos, los planes de Internet en casa son supremamente baratos, entonces es más accesible. No podemos decir que toda la población puede acceder a la Internet, pero sí es mucho más accesible y barato de lo que era antes. Por lo tanto, también se vuelve muy seductor para una persona ser adicta a la Internet por todo el estímulo visual, porque hoy en día sabemos que las páginas web que están creando son hermosas, entonces uno quiere estar ahí, mirar, irse para allí, irse para allá, el otro link que me lleva. Ustedes saben los algoritmos que hoy en día maneja el Internet, que me llevan un video que me gusta, me llevan a otro que también me puede gustar, a otro que también me puede gustar. Entonces, toda esa novedad, no hay barreras de accesibilidad para la información. Entonces, al yo poder obtener tanta información, esto me abruma y también me gusta. Esta parte es clave en las personas que son adictas al Internet, y es la posibilidad de ser anónimo. Detrás de una pantalla nosotros podemos ser lo que queramos. Yo puedo ser un hombre, puedo ser afrodescendiente, yo puedo ser una niña de 12 años, yo puedo ser una señora de 60 años. Detrás de la pantalla de mi celular o de mi computador yo puedo ser lo que quiera. Y ese es el anonimato. Además, me puedo crear también realidades que no son verdades, que no son reales, por así decirlo. Me puedo crear realidades paralelas, mundos paralelos, mundos sincrónicos, mundos asincrónicos. O sea, el Internet tiene esa posibilidad que me llena a mí de emoción y de ganas de seguir estando allí en el Internet. Y finalmente, toda la fuente inagotable de información es la que también me genera a mí esa sensación de querer seguir allí en la Internet. ¿Cuáles son los comportamientos alerta? ¿Cuáles son los comportamientos alarma de yo decir, juepucha, este niño sí puede tener una adicción al Internet, o incluso yo puedo tener una adicción al Internet? Lo primero es que constantemente tengo que estar revisando mi correo electrónico. Así no tenga ningún mensaje, así no me llegue ninguna notificación de un correo, tengo que mirar, a ver, de pronto fue que no me notificó el celular, de pronto fue que no me notificó el correo, y constantemente estoy verificando mi correo electrónico para ver qué pasó. Pongo en todas mis redes sociales notificaciones, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en Telegram, en TikTok, en Twitter. A todas las redes sociales le pongo que me den a mí mis notificaciones para yo estar pendiente qué está pasando, y si alguna cosa me meto. O incluso sin tener notificaciones me estoy metiendo por si de pronto es que no tengo señal, y cuando me meto sí me llega, y ahí sí me llegan las notificaciones. Eso es muy importante. Comienza la persona a justificar, no, es que yo estoy acá en el celular porque tengo que hacer esto, es que estoy metiendo en Internet porque tengo que hacer esto. O sea, justificar todo el tiempo el por qué gastar todo ese montón de tiempo que se gasta en esa red social o en el Internet o en el computador. Y lo otro es que hay una imposibilidad para desconectarse, ya sea del celular, sobre todo del celular, en momentos que no son necesarios o que no se justifica utilizar el celular. Hay personas que, lo voy a decir coloquialmente, hasta para entrar al baño se van con su celular porque no se pueden perder de nada de lo que están viendo o escuchando o escribiendo en su celular. Hay personas que en momentos de esparcimiento, momentos de diversión, también se van con su celular y no dejan a un lado como todo esto, y si no lo tienen comienza a generar como cierta irritabilidad, como cierto desasosiego, cierto desespero. Yo soy docente de universidad y además soy tutora de estudiantes de primer semestre. Y una de mis primeras tutorías que le doy a los estudiantes es: muchachos, todos nosotros vamos a sacar nuestro celular y vamos a poner en la opción donde dice uso del celular, tiempo de uso del celular, y vamos a ver cuánto tiempo nos gastamos nosotros en nuestro celular día a día. Este semestre, precisamente, con uno de los estudiantes de primer semestre, me quedé asombrada porque me dijo: profe, me marcó 11 horas. 11 horas diarias en el celular. Y esos celulares tienen también la posibilidad de mostrarnos cuánto tiempo pasamos en cada aplicación. Y aproximadamente el 60% de las horas que este muchacho pasaba en su celular
eran en redes sociales. Entonces, miren que muchas veces son conductas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta del mal uso que le estamos dando. Probablemente este muchacho tenía una adicción al celular, porque es que 11 horas diarias de uso del celular es todo el día que está despierto prácticamente, entonces hay que ponerle mucho ojo a ese tipo de comportamientos. Cuando la persona no tiene el celular a la mano o no tiene la página web que necesita a la mano, esto comienza a generar cierta irritabilidad, cierta sensación como de impotencia, y las personas adictas al celular, adictas al internet, en realidad cuando no tienen su celular al lado son sumamente irritables, porque dentro de su subconsciente, dentro de su pensamiento, creen que se están perdiendo de algo demasiado importante al no tener el celular a su lado. Entonces, estas personas comienzan a volverse impacientes, inconstantes, estaban en una conversación y son, ¿qué? ¿De qué me estabas hablando? ¿Qué fue? Y uno es como, ay, por estar pegado todo el tiempo del celular. Son altamente inflexibles cuando, por ejemplo, los papás le dicen, vea, lo vamos a castigar sin el celular, arma la pataleta, el despelote, me voy de la casa, no me quieren, no me aman, son los peores papás del mundo. No tienen ese control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio? Es decir, yo no voy a usar el celular y no lo uso, o no me voy a meter hoy al computador y no me meto al computador. Les falta ese control inhibitorio. Y recuerden que yo les decía que las personas adictas al internet o al celular por lo regular lo hacen porque quieren búsqueda de nuevas sensaciones, nuevos videos, nuevos TikToks, nuevos bailes, a ver qué se puso esta youtuber, esta tiktoker. Entonces, como todo el tiempo esa búsqueda de novedad genera tanta dificultad. Vamos a pasar ahora a la adicción al sexo. La adicción al sexo es algo, hay una línea un poquito delgadita, ¿cierto? En, bueno, ¿cuándo soy adicto al sexo y cuándo realmente no soy adicto al sexo? La adicción al sexo no está tampoco tipificada en el DSM-5, pero como yo les decía anteriormente, uno se puede volver adicto a las necesidades biológicas. Y el sexo es una necesidad biológica. Todos tenemos necesidad de tener relaciones sexuales, ¿cierto? Pero hay una línea muy delgada en, bueno, cuando mi deseo sexual es aumentado, no quiere decir que sea una adicción si mi deseo sexual es aumentado, o cuando mi deseo sexual aumentado además es una adicción. Y nuevamente venimos al tema de el control. Cuando a mí se me sale de control este comportamiento, el sexo específicamente, estamos hablando de que posiblemente yo sí tenga una adicción al sexo. Nuevamente, estos pacientes que son adictos al sexo no logran decir, en este momento yo no puedo tener una relación sexual, en este momento yo no me puedo masturbar. Y lo hacen de forma desaforada. Hace poco escuché una historia de un profesor de colegio que tenía una adicción al sexo y que en cualquier momento de una clase, él mismo dando su clase, dijo una palabra que le desató muchas ganas de tener relaciones sexuales. Le tocó parar su clase, irse para el baño, masturbarse y volver a dar la clase. O sea, de ese nivel puede ser la severidad de adicción al sexo, donde llega a generar mucha disfuncionalidad en la vida cotidiana. También tuve un paciente que me decía, doctora, yo me tengo que masturbar 35 veces al día. ¿Cómo se puede entonces manifestar una adicción al sexo? Lo primero es una masturbación compulsiva. Como les he dicho ahorita, personas que desaforadamente y rápidamente tienen que ir al acto masturbatorio. Ojo, hombres y mujeres. Aunque es una patología más frecuente en hombres, también se puede ver en mujeres. Lo segundo es que intentan tener relaciones sexuales todo el tiempo y por lo regular, cuando estas personas tienen una relación de pareja, para la pareja es muy difícil lograr satisfacer las necesidades de la persona adicta al sexo, porque miren, 35 veces, 40 veces, 16 veces al día tener relaciones sexuales que ni siquiera son satisfactorias, ni para el paciente ni para la pareja, es muy difícil. Y por eso estas personas terminan siendo muy infieles, porque pues no hay quien logre satisfacer ese deseo sexual. Tienden a visitar lugares donde se prestan servicios sexuales, ¿cierto? Donde hay prostitutas, donde hay hombres que también se prestan pues para este tipo de actividades o venden su cuerpo para poder pues tener una estabilidad o bueno, por la razón que lo hagan, pero tienden a buscar este tipo de lugares. Tienden además a tener servicios en líneas sexuales, entonces hay webcam o ahora pues el OnlyFans y todo eso, entonces son personas que buscan mucho como estas páginas porque muchas veces la adicción al sexo se asocia con la adicción a la pornografía y finalmente también son usuarios de las líneas calientes, anterior llamada líneas calientes, las líneas telefónicas sexuales, usan
este tipo de líneas o de ayudas, por así decirlo, para poder mantenerse satisfechos en ese deseo sexual tan alto. Estas eran las 4 adicciones comportamentales que yo les traía el día de hoy. Solamente vamos a hablar de estas 4 porque son las más frecuentes, pero quiero que nos quede un mensaje claro con las adicciones comportamentales, y es que cuando hay ausencia de control frente a cualquier comportamiento, cuando hay una alta impulsividad al momento de yo realizar este comportamiento, ojo que puede estar teniendo una adicción comportamental. Lastimosamente todavía no han sido bien tipificadas, bien estudiadas, porque apenas hace poco venimos hablando de las adicciones comportamentales. Como les decía al principio, cuando pensábamos en adicción pensábamos en una sustancia, pero hoy en día, y ya ustedes quedan con ese conocimiento que no solo es una sustancia, sino que también puede haber adicciones al comportamiento, y que al igual que las adicciones a la sustancia, las adicciones comportamentales generan mucha disfuncionalidad en la persona, a punto tal de no poder trabajar, a punto tal de no poder estudiar, de no poder tener una relación estable, de gastar mucho dinero en cualquiera que sea el comportamiento que genere la adicción. Lo otro es que hay mucho deterioro en las relaciones sociales, familiares, afectivas, por el mismo trastorno, por el mismo comportamiento compulsivo. Y al igual que con las adicciones con sustancia, al igual que la adicción al perico, a la marihuana, a la heroína, etcétera, etcétera, se dan los mismos fenómenos, que son el fenómeno de tolerancia. Recordemos que tolerancia es que cada vez necesito más y más y más de la misma sustancia, el mismo comportamiento para sentir el mismo placer, y que se genera una abstinencia. O sea que cuando yo no tengo este comportamiento, me siento muy mal, me siento irritable, triste, ansioso, desesperado por tener este tipo de comportamiento. Y finalmente, los pacientes que tienen adicciones comportamentales tienden a aislarse mucho de la sociedad. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía ahorita, no tienen plata, pierden los amigos, pierden los trabajos, pierden la pareja, son personas que finalmente tienden a estar muy solas. Por eso la ayuda es muy importante en ellos, que sepan buscar ayuda, que identifiquen que necesitan la ayuda y bueno, pues recibirla y hacer el tratamiento adecuadamente. Porque una persona se puede volver adicta a un comportamiento. Se puede volver adicta por 2 cosas. Primero, cuando lo hacía de pequeño o en algún momento que lo hacía, me reforzaron demasiado ese comportamiento. Por ejemplo, con la adicción al sexo puede pasar que cuando un adolescente comienza sus primeras actividades masturbatorias, es sorprendido por la mamá, por el papá, por la hermanita, por quien sea, y esa excitación le genera como, uy, y a poco esa masturbación se va volviendo más placentera, más excitante, se va reforzando más como ese comportamiento y se termina convirtiendo en una adicción. Esa sería la primera teoría. La segunda teoría es que, nuevamente parecido con las sustancias psicoactivas, y es que muchas personas cuando tienen emociones displacenteras buscan evadir esa emoción con un comportamiento como el juego, un comportamiento como el internet, un comportamiento como las compras o como el sexo. O sea, lleno este vacío, lleno este desasosiego, lleno este malestar con algún comportamiento. Y para finalizar, en el tratamiento de las adicciones comportamentales hay que tener algo muy presente. No siempre es necesario usar medicamentos en estos pacientes, pero siempre es necesario hacer un tratamiento psicológico que tenga algo que se llama psicología cognitivo-conductual. La psicología cognitiva-conductual en los pacientes con adicciones comportamentales van a ayudar a desaprender lo desadaptativo que se ha vuelto este comportamiento y volverlo algo adaptativo. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos tener sexo, todos nosotros necesitamos comprar cosas, nosotros en esta época necesitamos del internet. ¿Cómo volver esos comportamientos tan necesarios para nuestra vida que se han vuelto desadaptativos, desaprender lo desadaptativo y volverlo normal, volverlo natural, volverlo que yo tenga control sobre eso? Y ese sería el enfoque principal y lo primordial en el tratamiento de las personas que tienen adicciones comportamentales. Muchas gracias.